Muy buenos días, amigos de la Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación, RELAPRO, aquí en la hora del tinto. Esta vez nos reunimos con el propósito de adelantar el encuentro propuesto para 26 de noviembre, donde nos reuniremos las diferentes asociaciones, colectivos, redes, nodos que trabajan en la orientación a lo largo y ancho de América Latina, desde Argentina hasta el Río Bravo en México. Tenemos asociaciones y organizaciones interesadas en este tema tan importante de las asociaciones en torno a la orientación. En esta ocasión también tenemos un invitado muy especial, presidente actual de la Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación, el maestro José Manuel Ortiz Tetaculio, quien dirige esta asociación, que por cierto acaba de cumplir 41 años de funciones en todo el territorio mexicano. Buenos días, maestro, ¿cómo estamos? Buenos días, maestro Amílcar Brunal. Pues acá en México muy bien, en confinamiento por la cuestión de la pandemia, pero pues bien afortunadamente de salud y eso sí, con mucho trabajo. Sí, pues hemos visto que Sí, nos ha triplicado el trabajo en todas partes, pero justamente por ese confinamiento tal vez nos ha surgido un poco más espacio de encontrarnos virtualmente con los colegas. Entonces, sí, 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 creo que esa es una característica muy peculiar de estos tiempos. Y bueno, yo quisiera empezar con un saludo a todos los colegas latinoamericanos eh, que de alguna u otra forma están en contacto con la orientación educativa en todas sus modalidades, escolar, profesional, vocacional. Y bueno, pues los saludo desde la Ciudad de México eh, con un caluroso abrazo de parte de la Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación. ¿Sí? Y aquí con un cafecito vamos a platicar, maestro Amícar. salud, sí, señor. Bueno, una asociación que tiene tanta trayectoria en el mundo, pues obviamente tiene mucho que compartir, tiene mucho que contarnos de cómo ha sido ese trabajo a lo largo del tiempo. Y ese trabajo se traduce en una visión y en una misión. Coméntenos un poquitico, maestro, acerca de ese tema, la visión y la misión que tiene actualmente la AMA. Sí, maestro, yo quisiera comentarle que dentro de la misión contemplamos 5 puntos principales. El primero es promover la constante superación académica y profesional de nuestros asociados. Y no solamente de nuestros asociados, sino también de quienes de alguna manera nos toman en cuenta, como nos consideran y Como están referente. en contacto con nosotros, ¿sí? Esto pues ha sido una característica que ha permitido a la asociación buscar la consolidación y el reconocimiento de la orientación en sus diferentes ámbitos. Esto quiere decir en cuanto a los diferentes niveles escolares en los que se aplica. Nosotros aplicamos en México la orientación educativa a partir de la educación secundaria. Tenemos el nivel de preescolar y tenemos el nivel de primaria, pero en estos dos niveles no se cuenta con orientación educativa. Es hasta el siguiente nivel, que es el de secundaria, que contamos con orientación educativa. Y de aquí el siguiente nivel sería el nivel que le llamamos medio superior, equivalente a preparatoria o a bachillerato. Y bueno, aquí también la orientación educativa está vigente y pasamos al nivel superior,
Las universidades y los institutos politécnicos y escuelas de educación superior también tienen servicios de orientación educativa, aunque aquí pues cambia un poco porque ya se refiere más bien a la cuestión profesional y ocupacional, lo que sería la orientación ocupacional, ¿verdad? Una cobertura bastante amplia en el país. Otro maestro aquí, como entre paréntesis, ¿cuántos orientadores aproximadamente puede haber en México, toda la República? Bueno, si contamos en función de los niveles, de los diferentes niveles, estaríamos hablando de que por escuela tendríamos un promedio de, vamos a señalarlo de esta manera, 2 orientadores por lo menos por escuela. Estamos hablando de, en educación secundaria, simplemente aquí en la Ciudad de México tenemos unas 500 escuelas secundarias aproximadamente. Estaríamos hablando de unos 1000 orientadores aproximadamente en la Ciudad de México. Si esto lo multiplicamos por los estados de la República, tenemos que multiplicar por lo menos por 30 y tendríamos pues ya un buen número de orientadores, ¿no? Sí, señor. Y además le agregamos los orientadores de educación media superior y los que también están en educación superior, sería un número muy, muy grande, ¿sí? ¿Y qué formación de base tienen esos orientadores, maestro? Sí, maestro, mire, la cuestión de la orientación, como nosotros la vemos, consideramos que es una disciplina propia de la educación con fundamento en las ciencias del comportamiento humano. Ese es nuestro, digamos, parte de nuestra misión, considerar a la orientación como una disciplina con fundamentos en las ciencias del comportamiento humano. Y por lo tanto, pues el perfil que consideramos conveniente para los orientadores es psicólogo, pedagogo, psicopedagogo, licenciado en educación, licenciado en trabajo social y sociólogos. También hay un buen número de sociólogos. Sin embargo, pues en muchas instituciones también tenemos como orientadores a profesionales de otras disciplinas. A veces resulta raro, pero tenemos ingenieros, tenemos también pues arquitectos o alguna otra profesión que no corresponde directamente a las ciencias del comportamiento humano. Pero bueno, esto ya depende mucho de las políticas que se aplican en los diferentes sistemas educativos que conforman nuestro país. El sistema educativo mexicano es muy diverso. Usted nos venía comentando justamente que parte de la misión tiene que ver con ese tema de la formación de los orientadores o la formación continuada de los orientadores. Sí, maestro, mire, en parte de nuestra misión, un punto muy importante de nuestra misión es propiciar mecanismos tanto de formación como de actualización y de perfeccionamiento profesional. Y hemos buscado también pues la certificación de los orientadores ya en funciones. En cuanto a la formación, maestro, yo le podría comentar muy ampliamente, puesto que es mi campo de trabajo. Yo estoy en la Escuela Normal Superior de México, en la licenciatura en Psicología Educativa. Aquí formamos
licenciados en psicología educativa que pueden trabajar en educación básica, esto es preescolar, primaria y secundaria. Y una parte de la formación en nuestro currículum, nuestro plan de estudios, incluye cursos específicos para la formación de orientadores educativos. Tenemos una línea de formación con 5 cursos semestrales para formar a los orientadores, para formar a los psicólogos educativos en el campo de la orientación educativa. Y uno de nuestros, digamos, propósitos es que estos psicólogos educativos egresados de la Escuela Normal Superior puedan incorporarse laboralmente al sistema educativo mexicano en el nivel de educación secundaria. Esto lo hemos logrado, pues afortunadamente, desde la creación, digámoslo de esa manera, de la orientación educativa en educación secundaria. Y le voy a hacer un poquito de historia. Sí, señor. Esto en 1952, la Secretaría de Educación Pública autoriza a un maestro que fue de la Escuela Normal Superior, el profesor Luis Herrera y Montes, le autoriza la Secretaría a crear el servicio de orientación educativa en las escuelas secundarias de la Ciudad de México primero. Después este servicio se amplió a toda la República. Este momento histórico del 1952 se consolida en el 54, cuando ya el maestro Herrera y Montes había formado un grupo de orientadores, un cuerpo de orientadores, que pudieran iniciar este servicio en las secundarias de la Ciudad de México. De ahí hasta la fecha existen los orientadores y ha sido un campo de trabajo de nuestros egresados de la Normal Superior, la educación secundaria y digámoslo así, el puesto de orientador educativo fue uno de nuestros principales campos de ocupación de nuestros egresados. Perfecto. Maestro, me surgen dos preguntas aquí emergentes. Una de ellas es, conversando con el maestro José Nava Ortiz, también fue presidente de la AMPO, nos comentaba que se ha conseguido que en la legislación mexicana aparezca la orientación como un derecho. Esto por una parte. Por otra parte, nos inquieta el tema de que no exista oficialmente orientación en primaria. Esos dos aspectos, ¿cómo la AMPO los está considerando? Quiero también comentarle, y esto pues es parte de lo que ha ocurrido durante mi gestión como presidente de esta asociación de la AMPO. El año pasado, en el 2019, nos dimos a la tarea de buscar que la orientación educativa se incluyera en las leyes secundarias. Para nosotros las leyes secundarias son las que están, digámoslo, inmediatas a la Constitución, a nuestra Constitución política, le llamamos así, nuestra Constitución política a los Estados Unidos mexicanos. Sí. Esta es nuestra ley máxima. Las leyes secundarias son las leyes de educación, de economía, etcétera, etcétera, del trabajo, en fin. En las leyes secundarias de educación no existía hasta la fecha, hasta el año pasado, el reconocimiento a la orientación educativa.
nos dimos a la tarea de trabajar con la Cámara de Diputados Federal, la Cámara de Diputados Federal, y logramos que se creara una iniciativa de ley que fue sometida al Pleno de la Cámara y que fue aprobada precisamente el 30 de septiembre del año pasado. Se aprobó la Ley General de Educación. La Ley General de Educación. Esta ley incluye en 2 artículos, en el artículo 72, incluye lo que llamamos el derecho de los educandos a recibir orientación educativa en los niveles de educación básica, de educación media superior y superior. Cuando hablamos de educación básica estamos hablando de preescolar, primaria y secundaria. Entonces, ya tenemos en la Ley General de Educación establecido ese derecho, que tanto los estudiantes, los educandos de preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior tengan este servicio educativo, la orientación educativa, ¿sí? O sea que se espera en el futuro próximo nombramientos para estas áreas, entiendo. Esperamos que sí, que bueno, ya esté en la ley y esperamos que quienes están en la Secretaría de Educación Pública, que es la encargada precisamente de operar esta ley, de hacer operativa esta ley, pues tomen en cuenta este artículo, el artículo 72. Y en el artículo 80 se complementa con el anterior. En el artículo 80 se establece que el Estado mexicano tiene pues que proporcionar este servicio en los 3 niveles mencionados: educación básica, educación media superior y superior. Esto pues nos costó una actividad, un trabajo mucho lobby, muy sí, fuerte con la Cámara de Diputados y con su Comisión de Educación, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Perfecto. Creo que es un trabajo bastante loable, maestro, permítame que le interrumpa. Quiero destacar justamente ese trabajo que tiene que ver con la articulación con el mundo de la política, no lo electoral, pero sí lo político como asunto de todos. Y la orientación, creo que es importante que soltemos esto. México se ha conseguido a través de esta legislación que la educación, perdón, que la orientación sea un asunto de todos, que sea un asunto político y para todos. Creo que eso es bien importante resaltar en este trabajo de la asociación, ese capítulo de la gestión, que muchas veces es desgastante, el lobby, el conversar con los legisladores sobre estos aspectos. El primer aspecto que nos mencionaba de la formación continuada de los orientadores como una de parte de la misión de la asociación, y ese segundo aspecto. ¿Qué otro aspecto resaltaría usted en lo referente a la misión de la AMPO? Estas tareas de acercamiento de la orientación educativa y su reconocimiento formal en las leyes es también una parte de la misión de la AMPO. Esto se había venido buscando, maestro, desde hace muchos años. Desde el 95 del siglo pasado, 1995, se intentó hacer esta inclusión de la orientación en las leyes. Lo logramos el año pasado, afortunadamente. Muchas felicitaciones. Pero esto, pues, de alguna manera nos ayuda, contribuye a que se logre el reconocimiento oficial, el reconocimiento por parte de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública hacia la orientación educativa y hacia los orientadores.
Esto no ha terminado, maestro. Sí, Seguimos sí, veo, nosotros. veo que inicia una nueva fase con esta parte de la inclusión en la primaria. Realmente Sí, nos sí, la anima inclusión en mucho. la primaria. Y bueno, una buena parte de todo esto es el reconocimiento el laboral de los orientadores también, porque hay por ahí muchos detalles que, bueno, sería muy largo comentarlos ahorita, platicarlos con detalle, pero hay muchos aspectos de tipo laboral que se tendrían que ir resolviendo, ¿no? Sí, señor. Y Los bueno, hemos visto muy activos, maestro, lo hemos visto muy activos en las redes en cuanto a webinars que han realizado, eventos de formación continuada. ¿Cómo ha sido esta situación de la AMPO durante este tiempo de pandemia? ¿Cómo la han interpretado? sí, la otra parte de la misión, pues es la parte de la formación, como ya comentaba hace rato, eh, y también la actualización y el perfeccionamiento de los orientadores. En este terreno, la AMPO desde su origen se ha caracterizado por desarrollar todo tipo de eventos, maestro, cursos, talleres, seminarios y congresos a partir de 1996. Se inicia pues mm, los congresos nacionales que buscamos que se realicen cada 2 años. Esto permite que a nivel nacional y, bueno, también internacional, se escuchen las voces de los orientadores quienes están directamente en el campo de la orientación en los diferentes niveles secundaria, media superior y superior, y que aporten sus experiencias, que aporten sus investigaciones, que aporten sus logros y, bueno, también sus problemas y las propuestas que ellos tienen para resolver esos problemas. Son diversos. Sí, señor. Menciona usted un tema que nos interesa mucho a nivel latinoamericano, que es el tema de las investigaciones. Le comento que, o le recuerdo que en el modelo latinoamericano hemos planteado tres grandes líneas de investigación. La orientación para la vida intrapersonal, orientación para la vida académica y laboral, y la orientación para la vida en comunidad. ¿Cómo tienen ustedes estructurado sus líneas o qué nos puede usted comentar respecto a las investigaciones a partir de la Asociación Mexicana de Profesionales de Orientación? Eh, Tenemos una línea muy clara, maestro, que es investigar la situación actual de la orientación y los orientadores en nuestro sistema educativo. Esto intentamos que sea de manera permanente y por diversos medios. Estar al tanto de cuál es la situación de la orientación eh, y, y estarlo renovando constantemente. Eh, lo hacemos pues por diversos medios, maestro. No es necesariamente una investigación académica formal, pero sí estamos en contacto con los orientadores. Contamos en la República con delegaciones. Contamos en la República con delegaciones de la asociación y a través de esas delegaciones buscamos conocer cómo está la situación de la orientación. Este año eh, estábamos iniciando precisamente una encuesta que tenemos detenida por las cuestiones de la pandemia. Una encuesta a nivel nacional sobre la situación de la orientación en los diferentes niveles, secundaria, media superior y superior, y en las diferentes regiones del país, los estados de nuestra república. Un tema Eh, interesante, maestro, pensar en orientación como objeto de estudio. Creo que eso es súper importante resaltarlo. La orientación se investiga a sí misma, se estudia a sí misma en sus condiciones, tal como usted lo ha dicho, laborales, personales y profesionales. Creo que ese es un tema importante. También fuera así de es, maestro. conversación, habíamos propuesto
justamente en esos momentos el tema de qué es lo que la orientación necesita en cada país. Estamos adelantando con ustedes esta investigación y tenemos algunos resultados preliminares, pero pues en la revista de noviembre-diciembre vamos a tener unos resultados frente a eso. ¿Cómo ha afectado? ¿Cómo siente usted en lo que ha hablado con sus colegas virtualmente? ¿Cómo ha afectado, cómo les ha afectado a ellos como orientadores esta situación de pandemia? La principal, el principal cambio que tenemos es precisamente el no contacto, no contacto personal con los educandos. Esto definitivamente, pues a partir de marzo, no es posible. Entonces, ¿cómo hacer orientación educativa a distancia? ¿Cómo hacerlo de manera virtual? ¿Cómo hacerlo sin tener ese contacto personal con el educando, con los grupos? ¿Sí? Este ha sido la principal tarea de los orientadores. Buscar estrategias psicoeducativas o psicopedagógicas que le permitan al orientador establecer ese contacto y atender los problemas, las necesidades de tipo psicopedagógico, psicoeducativo y afectivo-emocional y de desarrollo cognitivo y de toma de decisiones de los educandos. La orientación en los diferentes niveles pues se aboca precisamente a estos ámbitos de intervención y eso lo saben bien los orientadores y su principal problema ha sido buscar estrategias. Muchos de ellos nos han reportado estrategias que les han permitido hacer esto. Y bueno, pues como todos los que estamos en este momento en educación, estamos utilizando plataformas, estamos utilizando medios como el Google Classroom, el Zoom que estamos utilizando en este momento, en fin, este tipo hasta pues el WhatsApp, ¿no? También esto son los medios que se han venido utilizando y los recursos pues son diversos, las estrategias que se han venido utilizando son muy diversas, maestro. Sí, creo que ha sido común, sí, creo que es común a todos que hemos tenido que autoformarnos en el tema de las TIC, las tecnologías informáticas de las comunicaciones actualmente. Y otro aspecto que queremos de pronto indagar aquí muy someramente tiene que ver con reportes de salud mental de parte de los orientadores. Sabemos que obviamente los orientadores recibimos en algunos casos una carga emocional bastante alta derivada de las condiciones de vida de nuestros orientantes, condiciones de vida que están reflejadas o que están acentuadas en este tiempo de la pandemia, muchachos que no se pueden conectar, que no tienen, no solamente el tema de la conectividad que sería secundario, sino no tienen ni siquiera condiciones básicas de subsistencia, alimentación, etc. Para ir redondeando, maestro, ¿cómo cree usted que afecta la salud mental de los orientadores esta situación de atender una gran cantidad de casos para los cuales no tenemos unas respuestas contundentes? ¿Hay afectaciones en la salud mental en lo que usted ha podido conocer? Hemos tenido reportes de algunos casos de orientadores que sí han sufrido de estrés. Sí se han tenido que buscar cómo controlar ese estrés que les provoca esta dificultad de contacto con los alumnos, ¿no? Y con las mejores estrategias que pudieran utilizar para atender esas problemáticas de los adolescentes. Esto sí, pues definitivamente ha afectado a muchos orientadores y orientadoras y sí, al igual que muchos docentes, finalmente no es un problema específico de los orientadores,
sino en general de los docentes, de todos los niveles, hasta en educación superior. Yo, por ejemplo, en este momento, pues, estoy lleno de trabajo por tener que atender a mis grupos de la Escuela Normal Superior a través precisamente de estos medios de comunicación y creo que ocupo mucho más tiempo del que ocupaba antes cuando las clases eran presenciales. Sí, claro que sí. Maestro, para ir redondeando ya el final de esta entrevista, eh, quisiera usted hacer una invitación a las personas a los orientadores, que supongo que hay algunos que no se han afiliado a la Asociación Mexicana de Profesionales de Orientación de la AMPO. ¿Vale la pena afiliarse a la AMPO? ¿Cuál es el sentido de la afiliación? ¿Cómo les invita a usted a afiliarse a la asociación? Lo que hemos buscado, maestro, desde el año pasado hasta ahorita, es mostrar a los orientadores de nuestro país que la AMPO les es útil, les permite, por un lado, pues la superación profesional, el fortalecimiento de sus conocimientos, el fortalecimiento de sus habilidades para atender la problemática de los adolescentes y también pues de los jóvenes. Esto lo hemos logrado a través de eventos que hemos venido realizando cada mes, cada 2 meses, para hacer que los orientadores conozcan más a nuestra asociación. Creo que conociéndola más y entendiendo cuáles son las intenciones que la orientación tiene en cuanto a su fortalecimiento profesional, estarán en posibilidades de acercarse más a nosotros. Aquí, pues también menciono, y cabe de una vez comentarlo con usted, pedimos a nuestros orientadores que contestaran la encuesta que usted diseñó y con la cual estamos colaborando en esa investigación que usted mencionó hace un momento, relacionada precisamente con la situación de la orientación en los diferentes países de Latinoamérica. He estado revisando los resultados de la encuesta y me encuentro con que una mayoría de los que contestaron el cuestionario son precisamente orientadores mexicanos. Y bueno, eso me alegra mucho porque creo que es una forma también más de dar a conocer en nuestro medio que la orientación no solamente tiene su presencia en México, sino también en muchos países de Latinoamérica. Y precisamente esta vinculación con usted y con la red latinoamericana de profesionales de la orientación es otro punto más que nos permite que los orientadores se den cuenta que la orientación no es solamente una tarea en México, sino que la vemos en sus diferentes expresiones en los diferentes países, ¿no? Y Perfecto, sí, con señor. características muy peculiares. Creo que los resultados de esa investigación nos van a permitir precisamente esa vinculación que además a través de estos medios como lo estamos haciendo en este momento, nos ha enseñado la pandemia que se puede hacer. ¿Sí? Perfecto. Sí, señor. Muchas gracias, maestro. Les mencionábamos que esta encuesta se hizo en dos fases, una antes de la pandemia, donde se envió a todos los orientadores de Latinoamérica, una después de la pandemia, específicamente con orientadores de México. Estos resultados se publicarán en la revista Orientación, revista latinoamericana de orientación y desarrollo humano, en el mes de diciembre.
Gracias a los aportes de justamente esas entrevistas que hemos venido realizando en varias líneas, la orientación vocacional, la orientación por la vida interpersonal y la orientación por la vida en comunidad. Entonces consideramos y agradecemos, aprovechamos esta oportunidad para agradecer todo el apoyo que hemos recibido de la AMPO en todo ese trabajo investigativo y que es uno de los propósitos de este encuentro, identificar líneas comunes de investigación. Esa es una, la orientación como tema de investigación en sí mismo, qué es lo que la orientación necesita tener, hacer y estar. Y el otro tema que tiene que ver fundamentalmente con aspectos ya aplicados de dónde, cómo desarrollar líneas de acción relacionadas con estos temas. Entonces, estas líneas se van a cruzar una vez que hayamos conocido todas estas presentaciones, ya hemos entrevistado a otras organizaciones como el SINAPRO, a IDOL, etcétera, que nos van a dar una visión panorámica de lo que estamos haciendo en Latinoamérica y finalmente nos va a permitir estrechar nuestros lazos de cooperación en el mundo. Todos esos datos, como les dije, también va a estar en la revista, pero aquí vamos a colocar un link al pie de este video para que podamos consultarlos ya de manera más detallada. Maestro, muchísimas gracias por este espacio de tiempo que usted nos ha concedido, sabiendo de sus ocupaciones, y muchísimas gracias, como le decía, por todo su aporte. Maestro, pues también mi agradecimiento por esta oportunidad de conversar con usted y de que en lo que es nuestra asociación AMPO y la RELAPRO y la vinculación que hay entre ambas organizaciones sea conocida a nivel continental y bueno, seguramente también en otros continentes, aparte de en nuestro continente América, se vea que estas colaboraciones, este trabajo colaborativo entre organizaciones, redunda precisamente en beneficio de las y los orientadores y de esta disciplina que es nuestro motivo de trabajo y que, bueno, pues estamos dispuestos a continuar fortaleciendo. Bueno, muchísimas gracias, maestro. Esperamos vernos el 23, el 26 de noviembre, ya con todos los presidentes de asociaciones y con un grupo invitado de orientadores de todas partes del mundo. Les habló Amílcar Brunal, en nombre de la Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación RELAPRO, para este encuentro de organizaciones en torno a la orientación. Muchísimas gracias. Gracias, maestro.